Estaba muy... Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política. Como hacemos todos los martes, estamos en vivo y después de haber compartido esta semana, desde el día 7, podríamos decir, de junio y hasta el 17, ese espíritu güemesiano, intentando no solo recordar lo que fue su gesta, sino su personalidad, aquello que nos legara el héroe gaucho, hoy reconocido nacionalmente y donde hubo además una actividad muy linda, 200+1, algunos salteños con gente de otras provincias, recorriendo la Argentina. Quiero agradecerle particularmente dos personas que conozco hace muchos años, a Bernardo Basombrío de Buenos Aires, que se sumó en esta tarea, pero a Diego Amante, un salteño que fue, me han contado, inspirando en cada fogón, en cada lugar, con su relato y la historia de nuestro héroe gaucho, bueno, animar a muchísimos argentinos que de a poquito van conociendo su historia. En definitiva, nos tiene que ayudar a los salteños, los argentinos, para inflamar esa, podríamos decir, ese amor a la patria, la tierra de nuestros padres, hablar de la nación argentina, hablar de una agenda nacional. Y para esto hoy quise invitar a dos amigos que de alguna manera se han expresado estos días en las redes sociales. Me refiero a Ernesto Biseglia, que es periodista, es historiador, que ha escrito muchísimo sobre nuestro héroe, pero además en clave, podríamos decir, de una Argentina que se tiene que abrir a la cabeza para hacer una agenda nacional. Y también a Samuel Argañarás, porque Samuel, como un laico comprometido, un cristiano católico comprometido, también en las redes se expresa. ¿Por qué digo esto? Porque en el medio de los festejos, y que fueron, por cierto, muy lindos y de mucha participación popular, con infinidad de gauchos de toda la Argentina han llegado para honrar la memoria de nuestro héroe, hubo un episodio que mancha, podríamos decir, nuestro día, nuestro festejo, que fue el día 17. Con lo cual, apenas veamos ahora algunos de nuestros sponsors, vamos a empezar este programa mostrando ese video que recorrió las redes sociales, que de alguna manera, insisto, no solo mancha ese día, sino que además lacera, lastima también el sentimiento de muchísimos salteños y argentinos que nos vemos sometidos a este colonialismo ideológico del género. Yo sigo con bozal legal y mediático, tengo prohibido hablar en contra de la ley genocida del aborto, con lo cual ya está hecha la apelación a la Cámara, y espero que, bueno, que los jueces resuelvan ese fallo con justicia militante, que no me permite hablar en contra de esa ley que para muchos argentinos sigue siendo profundamente inconstitucional, inhumana y cruel. De esto y mucho más en esta hora de Alta Política. Maxikin, colchones y somiers. Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero garantizan durabilidad y confort, porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual. Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxikin, colchones y somiers, elegidos por la mitad más uno del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli. Parque Industrial de Salta. Bueno, y ahora sí, muchas gracias a Maxikin. Estoy con Samuel Argañarás. Samuel, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Ernesto Biseglia. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Es un gusto. Un poco quería poner en tema a los salteños que nos miran de distintos rincones de nuestra provincia.
porque hoy recordamos todos al general Güemes. En el medio del recuerdo siempre alguien dice, el diablo mete la cola. Y así como en algún momento nos sacaron a Dios de las escuelas y nos metieron la ESI con ideología de género, ¿no? Que es como que el diablo metió la cola, el 17 también vivimos algo así. Yo quiero, para entrar en tema y decirle a muchísimos que están mirando, que lo que vas a ver realmente recorrió las redes, nos molestó mucho, pero ¿por qué lo vamos a poner? Para que vos vas a tener ahí el teléfono para contactarte, para mandar tu opinión. Yo contesto todos los mensajes, si no lo hago en vivo, lo hago, digamos, posterior al programa, pero a mí me interesa tu opinión. Como salteño, cuando ves esto, ¿qué decís? ¿Que está bien, digamos, está mal? ¿Qué te genera esto? Vamos, ¿me acompañan a verlo, por favor? No entiendo qué pasa. No entiendo qué pasa. Bueno, este video recorrió las redes sociales y generó obviamente una polémica y leí el artículo, Ernesto, que vos escribiste justamente a razón de ver esto. Sí. Yo quiero que me recuerdes en el artículo, la verdad que también te felicito porque nos genera todo un ámbito de discusión. ¿Cuál es el artículo de la Constitución que habla de la moral pública? Y preguntarle, digamos, a los televidentes si coinciden que si está ese artículo es porque existe una moral pública. No, lo que pasa es que la Constitución, primero, toda Constitución, se formula a partir de valores tácitos y explícitos que hacen al sentido común al sentir común de una sociedad. En esto nosotros tenemos una larga tradición. Y específicamente cuando vemos esto, yo me cuestiono y digo, el artículo 19 de la Constitución Nacional, que es el principio, consagra lo que se llama el principio de la libertad, que dice, taxativamente dice, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y la moral pública, están exentas de del juicio de los magistrados y solo reservadas a Dios. Por eso, digo, y acá está el punto. Está vigente ese artículo de la Constitución. Todavía sí. Samuel, cuando vos ves esto y escuchás este artículo, lo primero que uno dice es, ¿esto sentiste que ofende la moral pública y que quede exento digamos, de ningún juicio? Realmente, para mí, cuando vi por primera vez, dije, wow, ¿qué está pasando? Y en la puerta de la catedral, ¿no? Frente a la puerta. Y las cámaras, no sé si te fijas, están enfocando todo el frente de la catedral. Sí. Tenés un redoblante, que es el típico del cambio de guardia. Sí. También tenés otra característica que es fundamental, de que hay dos fechas muy importantes para nosotros como salteños. Una es de Güemes, el 17, las fechas de Güemes, y ellos están vestidos como con los infernales. ¿Sí? Y la segunda es que nosotros en esos días vamos a celebrar uno de los momentos más hermosos que tiene el catolicismo, que es la Eucaristía, que es la procesión eucarística, que es para nosotros muy importante. Se juntan las dos en ese mismo momento. Están agrediendo, por esos hechos, están agrediendo a Güemes, a la nacionalidad y a nuestra fe como católicos. Claro, porque en definitiva, fíjate que yo escuchaba un audio que me pidieron que no lo haga escuchar porque era algo privado, que le mandó uno de los que hizo esto a un periodista de Salta, diciéndole que por suerte se había viralizado, que de esta manera
es mostrar que el colectivo LGTBIQ sigue adelante con su propósito de terminar con el patriarcado y los estereotipos, ¿no? Es decir, hay todo un lobby detrás de esto. Y yo digo, ¿cuál es el límite? Porque uno puede respetar y debe respetar, en todo caso, la identidad sexual que cada uno elija después cuando uno es adulto, ¿no? Pero esto, por eso digo, y por eso te preguntaba, Ernesto, respecto del artículo de la Constitución, porque si ofende la moral pública, alguien tiene que decirlo. Además hay un tercer ataque subliminal, porque todo esto está perfectamente concebido, ¿no? Diría Pablo VI que el humo de Satanás se ha filtrado por la grieta de la Iglesia, entendiendo Iglesia la asamblea, ¿no? Yo la posición mía pública sobre lo que es Iglesia sí es conocida, pero sí profundamente cristiana. Y acá hay un ataque incluso a la Fuerza Armada, al Ejército. También, ¿no? por el tema de usar un uniforme. Y además un uniforme histórico. Que yo no sé hasta qué punto ya estamos transitando algún camino de tipificación delictiva. Ahí está, ¿no? Por eso, fíjate. Porque hablamos de la usurpación de títulos y honores, que eso está que también está tipificado, escrito. está en el Código Penal, está tipificado. Está tipificado. Es decir, yo no me puedo vestir de sacerdote, de militar, de lo que fuere, de maestro, sin serlo. Y a no ser que sea una obra teatral o algo que uno pudiera y debe tener, y con sus debidos, yo creo, respetos también, ¿no? No es que uno puede usar, claro, obviamente, la imagen en este caso vestidos con un uniforme histórico de Salta en una fecha histórica y hacer esto, ¿no? Hay un tema acá que esto es porque de pronto nos podrán decir, bueno, pero Surian ha ido a juntar a dos fanáticos. Es probable. Fanático en todo caso del orden natural, de la legalidad, de la Constitución, yo ponía en el artículo de que a mí me parece, si me dice alguno que se quiere acostar con una hormiga o un elefante y es feliz, yo lo aplaudo, me parece estupendo. Esto, sí. Es más, soy un defensor a ultranza de la libertad y de la razón, pero hasta los límites, porque la libertad no es absoluta, ¿no? Tiene el límite de la responsabilidad, y la responsabilidad social. Y cuando no justamente cuando no agrede a otro. Y acá hay un tema que a mí me sorprende, es el silencio absoluto de las instituciones. El gobierno, la Iglesia Católica, por ejemplo, los güemesianos. El INADI, por ejemplo, que pasa a ser como una suerte de policía del pensamiento, o una suerte de nueva Inquisición laica también, ¿no? Es decir, que está solamente al servicio de ciertas minorías, pero que en este caso están agrediendo, ¿no? ¿Y por qué digo que sensibilidad del pueblo? Que sorprende el silencio con la sensibilidad del pueblo, porque nuestro gobierno, no puedo decir cualquiera, ¿no? O sea, nuestro estatus de gobierno es está, digamos, dentro de la Constitución también, dentro del culto católico. O sea que esto tendría que tener una definición. La justicia, los jueces juran ante los evangelios y presiden con un crucifijo. Es decir, nadie ha dicho nada, el que calla otorga. ¿A qué le atribuís que haya silencio de la justicia, del gobierno? Porque, a ver, si yo voy ahora a la plaza y me disfrazo de lo que sea y hago un escándalo, lo más probable es que venga la policía y me diga, señor, y si no, hay una suerte de inteligencia para saber quién estuvo. ¿Por qué acá hay silencio de radio? ¿Qué opinas vos, Samuel, de los silencios que hay respecto de estos temas? Bueno, creo que quizás para algunos sea novedad, para otros no. Creo que hay una agenda grande, importante, que es globalista, que es una agenda multinacional. No importa quiénes eran los primeros actores, los titiriteros, no importa. Algunos dicen A, otros dicen B, otros dicen C, pero sí hay una agenda de que el neocolonialismo que el Papa Francisco habla hoy en día es muy sutil. Hay que imponer la ideología de género, hay que imponer la reducción de la población a como dé lugar,
hay que poner distintas pautas, esa famosa agenda. Sí, sí, la Agenda 2030. 2030, algunos le dicen, Sí, sí. otras vienen mucho más atrás. Eso empieza en los 60 con el famoso pacto Kissinger-Manamara. Kissinger. Claro, exacto. Entonces, hay unos titiriteros en todo el orden mundial, en Occidente particularmente, que se dan medio limitada lo que significa la acción de la justicia, la acción de los que están en este momento en el poder ejecutivo. Son como gerentes de ese globalismo. Pareciera es decir, ser. Y parece que hay una Pero- gran disputa entre patriotas y globalistas. Sería así la ecuación como se ve. Sí, es probable, pero tengo otra un cosa que- Tengo un mensaje para leer. Dice, Andrés, si Güemes viera esto, los manda a fusilar a los quema vivos. Qué falta de respeto, dice un televidente, ¿no? Y van entrando mensajes. Más allá de que Güemes jamás fusiló a nadie, ¿no? Sí. Pero yo creo que el silencio tiene un nombre que se llama temor. Ajá. Temor electoral. Es Temor decir, electoral. Y obviamente, es decir, hoy día en el concepto público hay que permitir todo, porque todo vale. Hemos superado el famoso laissez-faire, laissez-passer de los, Sí, de los liberales. franceses, claro. La Revolución Francesa es un yuyo, lo de esto. Sí. Entonces, no puede salir el gobierno, ningún funcionario, o esto o lo demás, porque obviamente esto le va a generar en la hipersensibilidad social, porque hoy ya no se actúa de acuerdo a la razón, sino a la emoción. Ajá. Es decir, resulta que estos tipos quieren, claro, están pegados con los curas, con los gauchos, con el ejército, y de pronto vamos a tener resultados que Sáenz va a ser peor que, no sé, Mariano Moreno cuando mandó a fusilar a Liniers. Ajá. Entonces, esa cautela electoral, y más en un tiempo de tanta ebullición como esta, y hace que miremos para otro lado, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? En la coyuntura, todos estos muchachos, muchachas y demás, aprovechan para este tipo de cosas, ¿no? Menos mal que no dijiste muchaches. No, porque ya hubiera sido más grave. ya estamos, el muchaches, está prohibido. ¿no? No. Entonces yo creo que pasa por ahí. ¿Quién se va a ir públicamente dirigente Bueno, político? pero fíjate, acá viene el tema, ¿no? Y lo dejo como una inquietud antes de ir a la pausa. Los dos se manifestaron en las redes cuando vieron esto, como tantos otros salteños, con un rechazo generalizado a esta falta de todo, de respeto, algo que profundamente inmoral. Pero no solamente inmoral porque se disfracen y se besen dos hombres, sino porque no nos gustaría que las manifestaciones, digamos, íntimas las haga nadie, ni los heteros, ni en este caso, digamos, dos personas del mismo sexo, ¿no? Y lo que pasa es que estamos llegando al nivel de la animalización, Ajá. es decir, desde chico hemos visto que el gallo y la gallina, el perro y la perra la agarran en la esquina y... Sí, sí. ¿no? Y hoy día ya el ser humano, en una supuesta evolución, muestra este tipo de conductas que pertenecen a la privacidad de las personas y que, volvemos a decirlo al comienzo, están absolutamente garantizadas esa intimidad por las leyes y por la Constitución misma. Estamos en una clara violación de todo el plexo jurídico y moral, ¿no? Que usted dirá, bueno, la moral es relativa. Es relativa en cuanto puede ser, digamos, lo que podemos en los espacios, pero como principio es absoluta. Y Porque también- si no, no y existiría el artículo ese de la Constitución. y tampoco existiría, digamos, que la conformación de una sociedad como Salta, por ejemplo. Porque estaríamos ya en una disgregación, ¿no?, de distintos grupos, y eso desde las tribus que tenían su identidad. Nosotros, cuando incorporamos elementos ajenos a lo que es la idiosincrasia propia, estamos en un proceso de desvirtualización. No, nos vamos a ir a la pausa dejando una inquietud para el televidente, y ahí está el número de WhatsApp para que se puedan comunicar. ¿Tiene que haber castigo o esto hay que dejarlo pasar? En definitiva, usted como ciudadano salteño puede opinar. Quizá no lo haga públicamente, pero estoy seguro que en su interior alguna respuesta usted tiene. Pausa y enseguida regresamos con más Alta Política.
basura seca. Todos los martes y jueves a separar toda la basura en casa, a separar y cuidar el medio ambiente. Betina Romero, Intendenta, Municipalidad de Salta. Maxikin, colchones y somiers. Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero garantizan durabilidad y confort, porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual. Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxikin, colchones y somiers, elegidos por la mitad más uno del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli. Parque Industrial de Salta. ¿Tenés que hacer algún trámite? ¿Necesitas asesoramiento para resolver algún problema de familia o vecinal? ¿Sufriste un siniestro vial? ¿Estás atravesando alguna situación de violencia de género? En el Consejo Deliberante encontrás asesoramiento gratuito para acompañarte. Conoce más ingresando a nuestra web cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Y continuamos con más Alta Política. Ahí me dice el productor que siguen entrando mensajes, un rechazo absoluto a lo visto. En definitiva, hay mucha gente que quiere animarse a reaccionar, porque esa moda dominante, como bien lo explicaba Ernesto, de quedar atemorizados, el mismo Juan Pablo II, que hoy es santo, decía no tengan miedo, ¿no? ¿Y qué es no tener miedo? En definitiva, también a defender los valores de nuestra civilización. ¿Cuáles son, ¿no?, los fundamentos, además, que sostienen una sociedad organizada? Yo creo que la Constitución expresa de alguna manera cuáles son esos fundamentos. Y hoy, vos lo acabas de decir, está totalmente vapuleada. Distorsionado todo. Es decir, el problema que no se da cuenta esta generación que aplaude este tipo de cosas es que camina hacia una autodestrucción. ¿Por qué razón? Y esto no es católico, esto no es judío, esto es universal. Y atemporal. El orden natural es uno, y la historia nos ha demostrado desde antiguamente que cada vez que las reglas morales de esa... Augusto, cuando asume y funda el imperio, ¿qué es lo primero que hace Augusto? Que creía en vaya a saber qué dioses. Prohíbe el divorcio, regula el tema de la natalidad, ordena a la sociedad romana hace 2000 años. Porque se dio cuenta que si no le ponía orden moral... Se desmadraba. No iba... formó el imperio que duró 500 años. Y el imperio cuando se empieza a disolver, y le pasó lo mismo al absolutismo francés. Y bueno, cuando los césares se vestían de mujer, andaban, qué sé yo, en la Francia absolutista, cuando pasaba lo mismo y manejaban las queridas y todo eso, la Revolución Francesa. Entonces nosotros, en la medida que alimentamos este tipo de cosas públicas, privadas, que hagan lo que se dé la gana, insisto, estamos serruchando, permítame el término tan vulgar, las bases de una sociedad, y dicen que Dios perdona siempre, el hombre a veces y la naturaleza nunca. Gracias por darme pie. Como cristiano te quiero compartir más o menos qué es un agravio, porque esto es, de hecho es un agravio. Dice así: es una molestia, un insulto, una ofensa. 3 palabras que definen un agravio. Es un perjuicio en su honra o fama, o sea, la honra y la fama de los infernales fue agraviada. Fue agraviada. Eso es clave, así lo dice la palabra de Dios. Es decir, por eso hay varios temas aquí. Por un lado, los infernales como uniforme histórico y que representaron nuestra lucha por la independencia, acompañando a Güemes en esta gesta. La catedral detrás, donde, digamos, para los salteños, Dios, digamos, y nuestra fe católica, en este caso mayoritariamente, es compartida por la mayoría del pueblo de Salta. Monseñor Lira decía que el milagro, la catedral, definen el talante del salteño, es decir, definen la personalidad del salteño. Si no, ¿para qué vamos a juntar 900.000 personas el 15 de septiembre? Cuando hacemos la procesión del milagro. O sea, no tendría sentido. Les quería comentar que empieza a haber reacciones en la sociedad. Y hubo un caso muy particular. La justicia
acaba de abrir una vez más la causa de cuando pusieron la bomba en el comando de sanidad, que murieron 20 o 40 personas, no sé cuántos heridos. Seferino de Reato escribió un libro 23 muertos. 23 muertos. Tenemos la foto, creo, del libro de Seferino Reato, o de él. Fue el comedor de la Policía Federal. En el comedor de la Policía Federal. Ahí está, masacre en el comedor, ¿no? Y murieron 23 personas, se volvió a abrir, y hay un video muy cortito donde varios jóvenes dijeron, che, ¿cómo puede ser que aquel que perpetuó, digamos, y el autor intelectual de esta masacre tenga una estación de subte? Me refiero a Rodolfo Walsh, mirá. Y el otro empieza a ver reacciones. Bueno, los jóvenes empiezan a reaccionar. Por eso espero que en Salta también muchos jóvenes reaccionen frente a esto que vimos, que realmente mancha nuestras más sagradas tradiciones. Nos tenemos que despedir. Gracias, Ernesto. Gracias, Samuel, por el compromiso, porque se expresan en las redes, en tus libros realmente y en tus artículos, Ernesto, como siempre, muchas gracias. Y me dicen que siguieron entrando mensajes, pienso contestar todos los mensajes, pero hoy vos viste, jóvenes que saben que hace 40 y pico de años, Rodolfo Walsh, uno de los autores intelectuales de esa masacre, lleva el nombre de una estación de subte en Buenos Aires. Ahí ya empiezan a reaccionar pidiendo que se quite, que se saque. Bueno, que tengan ustedes una muy buena semana. Si Dios quiere, nos vemos el martes próximo a partir de las 20 aquí, como lo hacemos en vivo en Cablevisión.